Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor José Torres. En breve conversaremos con él. Senazata. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senazata. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor José Torres, quien es alergólogo. Doctor, un placer tenerlo nuevamente en nuestra programa. Hola, ¿qué tal? Encantado de nuevo estar aquí en su programa. Sí. Un placer. Sí, doctor, vamos a tocar un temita que entiendo es bastante importante, sobre todo con todas estas temporadas que están viniendo en nuestro país de cambios climáticos. El Día Mundial del Asma. Así es. Cuénteme, ¿por qué decidieron esta fecha? ¿Por qué se está celebrando? ¿Y qué es realmente, hacia dónde quieren, cuál es el mensaje que quieren dejar con este Día Mundial? Mira, no hay un, ¿cómo te digo? Esta fecha no fue elegida por nada en particular, sino se estableció desde el año 1999 a partir de un grupo de alergólogos de todo el mundo que decidieron asociar en lo que se llama la Iniciativa Global para el Asma, con sus siglas en inglés GINA. Desde el año 1999 se decidió conmemorar el primer martes del mes de mayo de cada año el Día Mundial del Asma. El asma es una enfermedad respiratoria crónica que afecta a todos los grupos de edad en todos los países del mundo. Es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad muy compleja y que es la enfermedad, digamos, la enfermedad alérgica respiratoria más importante a nivel mundial, causando una morbimortalidad de 450 millones de personas al año mueren por asma. 450.000 personas, perdón. Hay una afectación de 260 o 270 millones de personas de asma que viven, o sea, que son afectadas cada año. Y dado este número, esta cifra tan impresionante que se ha visto que ha ido en aumento cada año, es por esto que este grupo de expertos decidieron conmemorar este día para dar visibilidad a la patología, a la enfermedad, a toda la sociedad médica y sociedad en general. Y cada año se escoge un tema
un tópico Sí. del cual pues se aborda durante esa semana de forma muy amplia. En esta ocasión, en este Día Mundial del Asma, el tópico escogido ha sido la educación empodera en el asma, se empodera en el asma. Okay. Y lo que quiere decir con esto es que el asma es una patología donde el paciente debe conocer, debe saber la enfermedad que tiene y empoderarse de ella. No simplemente dejar que sea el especialista que le trate y que le trace las pautas. Tiene que haber una relación bidireccional entre el paciente y el especialista. Sí. Y por eso, en esta ocasión, ese ha sido el tópico escogido. Sí. Que el paciente se empodere, que se eduque y se empodere sobre su enfermedad. Y en esta educación, doctor, porque siempre vemos casos, sobre todo en niños, que vienen desde chiquititos, sufren de asma. Este empoderamiento se busca que lo tengan desde la infancia para que vayan conociendo su enfermedad y vayan aprendiendo a autoayudarse. Qué buena pregunta me has hecho. Mira, el asma, como vuelvo a repetir, es una patología que se debe conocer desde el primer momento en que se diagnostica. Y donde tiene que haber una relación familiar entre el especialista, el enfermo y su entorno. Si se trata de un menor de edad, en este caso, pues los padres deben estar involucrados. Y no solamente los padres, también hermanos y abuelos y todo el que esté, que conviva con el paciente. Sí. Porque una situación, una crisis de asma puede desatarse en cualquier momento, en cualquier lugar. Y es conveniente que los familiares, no solamente el paciente, conozca, estén alerta ante los signos de una crisis que se aproxima y que sepan cómo saber enfrentarla, cómo utilizar la medicación, cómo aplicar el dispositivo, porque tenemos diferentes dispositivos que se los indicamos a los pacientes, siempre buscamos la manera de que el dispositivo sea el más apropiado. Sí. Que no quiere decir que sea el que siempre indicamos a todos los pacientes, siempre hacemos una medicina personalizada. Buscamos la manera de que el paciente utilice el dispositivo que mejor le convenga y que mejor entienda, ¿verdad? Entonces, tratamos de implicar a toda la familia. De ahí radica la importancia del tópico en esta ocasión, llamando la atención a la sociedad de forma general, de que se vea que esta es una enfermedad donde es súper importante conocerla de primera mano, adiestrarse en el uso del tratamiento indicado y sobre todo tener en cuenta las medidas de prevención. Porque si hacemos unas medidas de prevención correctas, podemos controlar la enfermedad, que es lo que deseamos, tener controlada la enfermedad, porque una vez se es asmático, se es para toda la vida. Por eso yo muchas veces corrijo a pacientes cuando les pregunto en el interrogatorio médico si fueron asmáticos, y me dicen, sí, yo fui asmático en la infancia, cuando pequeño, pero ya no. Sí. Probablemente fue asmático en la infancia y la enfermedad pues se controló y la enfermedad entró en una fase de remisión, digamos, pero la enfermedad puede volver a reaparecer en cualquier momento de la vida dependiendo de qué tan expuesto esté el paciente a un determinado alérgeno o un factor irritante. Por lo tanto, siempre le hago la advertencia a los pacientes que han sido diagnosticados de asma en la infancia, de que no se pueden descuidar, de que el asma es una enfermedad latente que en cualquier momento de la vida puede reaparecer. Sí. Usted acaba de mencionar que puede un factor alergénico producir el asma. Claro. ¿El asma es una enfermedad que se produce, que está relacionado directamente con alergia o también pueden haber otras vías que lo produzcan? Mira, el asma por definición, que ya hoy día hablamos más de enfermedad como un síndrome, es un síndrome obstructivo de la vía aérea y además es inflamatoria. Es un síndrome obstructivo e inflamatorio de la vía aérea, que puede ir desde la pequeña vía, hablamos de los bronquiolos respiratorios, que es las terminaciones de esos tubitos por donde respiramos, que se llaman bronquios, hasta los bronquios más importantes, se van colapsando, se van cerrando e inflamando, y todo esto como consecuencia de la exposición a lo que nosotros como alergólogos llamamos alérgenos, que no son más que esas proteínas ambientales que pueden ser de naturaleza vegetal, como puede ser el polen de una planta, o pueden ser de proteína animal, como pueden ser los ácaros del polvo, el epitelio o pelo de un gato, de un perro, una mascota que tengamos en la casa, los hongos de la humedad que se quedan en las paredes, los techos
de las casas donde hay filtraciones. Todas esas proteínas las estamos respirando en un medio cerrado o un medio abierto, como el caso de los pólenes en el campo. Entonces, esos factores van a incidir directamente desde la mucosa nasal, comenzando los pacientes a presentar rinitis, que no es más que la inflamación de la mucosa nasal, con los consiguientes síntomas que todos conocemos, como la picazón de la nariz, el ardor nasal, la mucosidad en forma de agua constante y molesta, la disminución del olfato, también puede haber afectación ocular, picor de ojos, enrojecimiento, etcétera, etcétera. Y a continuación, esta inflamación va a continuar hacia llegar a la tráquea y de ahí a los bronquios. Sí. De hecho, hoy día se trata la enfermedad alérgica respiratoria como una sola vía, una sola enfermedad. Es decir, que tenemos una puerta de entrada que es la nariz y una puerta donde termina, digamos, todo ese proceso obstructivo inflamatorio que son los bronquiolos respiratorios. Sí. Por lo tanto, siempre hacemos hincapié cuando tratamos a los pacientes que llegan a la consulta con síntomas solamente de rinitis, de advertirle de que si no se cuidan, si no toman las medidas de prevención, pueden ser potenciales pacientes asmáticos. Okay. Por lo tanto, la educación por parte de nosotros como especialistas es fundamental. Enseñarles cuáles son las medidas de prevención al paciente, que el paciente las asuma y se empodere, conozca su enfermedad y sepa qué hacer y qué no debe de hacer. Sí. Desde el origen, doctor, me imagino que muchas personas utilizan mucho se aprieta en el pecho. Y el paciente se aprieta, pero en el origen hay signos, me imagino, que uno puede notar en la casa y saber que debe ir al especialista. ¿Cuáles serían estos signos? Los 4 síntomas cardinales o las 4 patas de la mesa que caracterizan el asma son la tos, una tos seca en repetidas ocasiones o en accesos, como también llamamos, ¿verdad? Que es una tos molesta, que no hay producción de catarro, no hay producción de moco, es una tos seca, que habitualmente puede ser en cualquier momento del día, pero con predominio nocturno, ¿verdad? Luego el otro síntoma es la disnea o dificultad respiratoria, que es cuando el paciente ya tiene ese grado de obstrucción que le produce un impedimento a salir el aire. El aire se queda atrapado en la vía aérea, no puede salir y el paciente intenta tomar aire, pero al mismo tiempo hay un aire que está atrapado. Entonces eso provoca una dificultad respiratoria que conocemos como disnea. Luego la tercera pata de la mesa, o el tercer síntoma cardinal, es la opresión torácica, que es lo que la gente conoce como apretarse del pecho. Sí. Pero ¿por qué ocurre eso? Precisamente porque hay un atrapamiento aéreo, los pulmones están distendidos, están ensanchados porque hay aire que queda atrapado, porque hay una inflamación, hay una obstrucción, el aire no puede salir. Entonces hay esa sensación de angustia, el paciente se agarra el pecho, precisamente buscando aire, y por eso se dice coloquialmente apretarse del pecho. Y el cuarto síntoma son las sibilancias, que no son más que ese pitido que emiten los pulmones, es un ruido muy característico de los asmáticos cuando tienen una crisis. Y se escucha muy, muy bien, incluso sin el estetoscopio. Los pacientes que están muy obstruidos se lo autoescuchan, ese silbido, un quejido que ocurre solamente cuando el aire intenta salir y queda rosa con las paredes de los bronquios que están inflamados, y entonces emite ese quejido que es característico de los pacientes asmáticos. Entonces, cuando tenemos esos 4 síntomas, entonces ya sabemos que el paciente claramente tiene un diagnóstico de asma, que luego lo vamos a complementar esa parte clínica con una prueba que hacemos en la consulta que se llama espirometría. La espirometría no es más que una técnica inhalatoria donde nosotros mediante un aparato podemos saber cuál es la capacidad pulmonar que tiene ese paciente. Y si un paciente tiene una capacidad pulmonar reducida a la hora de expulsar el aire, entonces sabemos que el paciente tiene una obstrucción, porque el asma es una enfermedad obstructiva, que se diferencia también del paciente que tiene bronquitis crónica o enfisema pulmonar, que son enfermedades obstructivas, donde la obstrucción en los pacientes EPOC, que son los pacientes bronquíticos o enfisematosos producto del tabaco, tiene una obstrucción fija. O sea, ellos siempre están tapados, siempre están obstruidos. Sin embargo, el paciente asmático no siempre es así. Es una enfermedad que tiene una obstrucción variable. ¿Qué quiere decir? Que puede el paciente
gracias a los medicamentos, puede volver a la normalidad o incluso puede el paciente volver a la normalidad de forma espontánea en casos leves, digamos. O sea que la obstrucción no es fija, a diferencia de los pacientes EPOC, por el cigarrillo. Entonces, tú me preguntabas que cuáles son los factores. Yo te digo que en primer lugar, los factores ambientales, en el 80% de los casos los pacientes son alérgicos. El asma es alérgica. Y un 20% que puede deberse a factores irritantes, que pueden ser de virus, infecciones virales, muy propias de los niños, en el primer grupo de edad, digamos, y las personas mayores. También luego factores irritantes como el humo del tabaco, o ahora que está muy de moda el fumar la juca, el vaping, todo eso es mucho más dañino que el tabaco como tal. Más luego también tenemos lo que es un subgrupo de pacientes asmáticos que son asma profesional, que son aquellas personas que tienen síntomas de asma en su lugar de trabajo. Llámese en fábricas, en diferentes industrias, donde se exponen a partículas químicas de diferente peso molecular que se van a depositar en los pulmones y le provocan síntomas en su trabajo. También tenemos un grupo muy importante, las limpiadoras. Claro, el uso de cloro y el uso de los productos de limpieza, llámese cloro, lejía, etcétera, etcétera, también está descrito que puede provocar asma profesional. Por lo tanto, esos son factores que también pueden generar asma o empeorarlo. Doctor, ¿y hay alguna condición genética también que pueda producir el asma? Sí, ya se han descrito, ya hace varios años, se han descrito algunos, digamos, genes que están relacionados con la génesis de la patología, o sea, con el origen de la enfermedad. O sea, las personas que tienen esos genes tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. ¿En qué momento de la vida? No lo podemos predecir. Pero sí es verdad que aquellos pacientes que en los primeros 2 o 3 años de vida tienen infecciones respiratorias, llámese bronquiolitis, por el virus sincitial respiratorio, o algunas infecciones por neumococo u otros agentes infecciosos, esos tienen mayor probabilidad de desarrollar asma y también de que su asma sea más grave. ¿Por qué? Porque ya esos pacientes en los primeros años de vida, esa anatomía del pulmón se ha visto debilitada por la agresión de estos agentes infecciosos. O sea, esos pacientes ya tienen unos pulmones, una vía aérea debilitada, entonces cuando se desarrollan asma tienen síntomas con más frecuencia y más graves. Sí, mientras más pequeño habría mayor predisposición. Sí, mientras a más temprana edad debute el paciente con los síntomas, peor pronóstico puede tener. ¿El asma tiene estadios estadios de gravedad o estadios que puedan llevarse debido a un descuido del tratamiento? Sí, existen en las guías que conocemos, el asma se ha estadiado, digamos, según la gravedad. Tenemos 4 tipos de asma, siendo el más grave el asma de difícil control o asma de control difícil, sí, es lo mismo. Donde son pacientes que a pesar de los tratamientos convencionales que se utilicen para ello, no hay una mejoría evidente. Y son pacientes donde tenemos que recurrir a nuevos tratamientos biológicos, que son los tratamientos que están de moda, no solamente en las enfermedades alérgicas, sino en otras patologías de otras áreas, que son tratamientos donde el paciente se somete o bien a inyecciones o a tratamiento oral, con unos productos que van destinados a bloquear las distintas cascadas inflamatorias, las moléculas inflamatorias que desencadenan los síntomas del asma. Hoy día conocemos ya el asma, la seguimos conociendo porque vemos que hay diferentes patrones. No todos los pacientes responden de la misma manera y de ahí la importancia de conocer cada perfil o cada genotipo. O sea, el genotipo tiene que ver con los diferentes genes que están involucrados en la patología. Y luego estos diferentes genotipos pueden dar diferentes fenotipos, que son las caras de la moneda, digamos. Entonces vamos a tener pacientes asmáticos con diferentes patrones. No todos son iguales, no todos responden a los mismos tratamientos. Por eso hoy día sabemos que es una enfermedad heterogénea, multifactorial, muy compleja de conocerla, pero hemos ido aprendiendo sobre la marcha y afortunadamente tenemos nuevos medicamentos para mejorar y sobre todo
controlar la enfermedad y aumentar la calidad de vida, que es lo que buscamos en los pacientes. Doctor, ¿cómo una persona luego de diagnosticada y de tener su tratamiento de asma se puede empoderar previniendo desde su hogar o desde el ambiente donde se desarrolla? Bueno, lo más importante es hacer un diagnóstico certero. Por ahí debemos de comenzar. Todo aquel paciente que tiene síntomas, como he mencionado hace un ratito, tos, dificultad respiratoria, que ha sido visto por su pediatra y que el pediatra puede sospechar que el paciente está debutando con el asma, lo correcto es pues que lo mande a la consulta del especialista, ya sea el alergólogo o el neumólogo. Una vez nosotros confirmamos el diagnóstico en base a la clínica, a la historia que el paciente nos cuenta y los síntomas que nosotros podemos constatar, bien por el mismo examen físico o las pruebas como la espirometría que acabo de comentar, una vez hemos hecho el diagnóstico, entonces buscamos el origen. Y en ese caso entramos aquí los alergólogos como el médico especialista en encontrar el origen de la enfermedad. ¿Quién es el causante? ¿Quién es el responsable? Y eso lo hacemos a través de unas pruebas alérgicas que hacemos en la consulta y también a través de unas pruebas analíticas. Entonces, una vez sabemos cuál es el factor, digamos que en nuestro país y en nuestro entorno, área del Caribe, los ácaros del polvo es el factor número 1, digamos. Precisamente por el tipo de clima que tenemos, las condiciones meteorológicas, de humedad, de calor, hacen que los ácaros del polvo sean el alérgeno mayoritario, el principal alérgeno, y está en todas las partes del país, distribuido. De hecho, se habla de que hay de 18 a 20 especies de ácaros en nuestro país. Actualmente estamos realizando un estudio de investigación, un grupo de colegas dominicanos con la asistencia de un laboratorio español y un servidor. Precisamente estamos estudiando los ácaros de todo el país. Hemos hecho un recorrido por todo el país recogiendo muestras de polvo de hogares de pacientes alérgicos para describir cuáles son las especies de ácaros. Y estamos ya en la fase final del estudio, o sea que próximamente podremos dar esa información al país. Entonces, sabiendo esto, de que los ácaros es el factor más importante en nuestro país, nosotros hablamos con los pacientes, hablamos con los padres, les explicamos cuáles son las medidas de prevención que hay que tomar en su habitación, por ejemplo, no tener cortinas, no tener alfombras, abanico, aire acondicionado, limpiarlo con frecuencia, igualmente la ropa de cama hay que lavarla, no deben de tener peluches los niños en las habitaciones, juguetes, objetos que puedan acumular polvo, libros, cuentos, etcétera, etcétera. Todo eso en la habitación del paciente, sea niño o adulto. Por ahí debemos de comenzar. Esas son las medidas de habitación más importantes. De igual manera en la casa, el resto del domicilio, pues debe de limpiarse sin que esté en presencia el paciente. Entiendo. O sea, que no haya un ambiente de polvo, exacto, en presencia del paciente. Y luego la medicación que nosotros acostumbramos a utilizar. Pero esas medidas que nosotros se las explicamos al paciente con detalle, el paciente las tiene que entender. De hecho, nosotros entregamos, yo por lo menos acostumbro a entregar un papel donde vienen todas las medidas que yo le acabo de expresar al paciente, vienen por escrito, para que el paciente en casa, en compañía de sus familiares, repase y vea detalle, o sea, punto por punto, cada explicación, cada medida explicada con detalle. Entonces, así mismo, como le damos esas medidas, así mismo también nos debemos de tomar el tiempo adecuado para explicarles el tratamiento. Y coger, en caso de que el paciente le vayamos a indicar un dispositivo, una bombita, como la gente conoce, debemos de enseñarle a utilizar la bombita en nuestro consultorio. Para que el paciente, cuando se vaya a su casa, se compre su medicamento, sepa cómo utilizarlo. No indicárselo y que vaya y lo compre a la farmacia y que el paciente se la averigüe. O como algunos hacen, que lo buscan en YouTube, buscan ahí un tutorial. De cómo el tutorial se lo tiene que dar uno en el consultorio y estar seguro de que el paciente lo entendió y los familiares también, y que el paciente lo haga las veces que sea necesario hasta que veamos que el paciente lo hace correctamente. Cuando veamos eso, entonces el paciente se puede ir y el paciente tiene que adherirse al tratamiento, que esa es una de las claves importantísima en el tratamiento, en el control de la enfermedad, de que el paciente se adhiere al tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa, y es la causa número 1 por la cual los pacientes acuden
a la sala de emergencia porque suspenden el tratamiento de forma unilateral, sin contar con la aprobación del especialista. Entiendo. El paciente empieza a utilizar el tratamiento, ve que mejora, Sí. ve que el paciente se encuentra bien, que puede hacer sus actividades normales, y el paciente deja el tratamiento, sin saber que a lo mejor el tiempo que él estuvo utilizando el medicamento no fue suficiente para, digamos, desinflamar esa vía aérea. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese paciente empieza el tratamiento, a los 3 días, 4 días, se encuentra bien, lo suspende. Sin embargo, yo le dije al paciente, a lo mejor úselo por un mes. Pero el paciente al 4 o 5 día se encuentra bien, lo deja, lo suspende. A la semana el paciente se moja, entra en un sitio donde hay humedad, polvo, lo que sea, y empieza a traer con los síntomas. Entonces el paciente va con una crisis asmática a una emergencia de un hospital, una clínica, y de allá, bueno, pues te avisan que el paciente está malo, que está aquí con una crisis, lo nebulizan, no sé qué, le dan un tratamiento y para su casa. Entonces el paciente vuelve y cae en tu consulta, tú le explicas lo mismo Y vuelve y se vuelve un iniciar. círculo vicioso. Por eso es importante que el paciente entienda que tiene una enfermedad crónica, que no se cura, se controla. Y para controlarse la enfermedad no puede ser que esté el médico detrás de todos los pacientes. Claro. Yo no puedo ir a casa de cada Y paciente tampoco a que decirle, mientan. tómese la medicación, utilice la medicación adecuada, limpie la habitación. Eso lo tiene que entender el paciente, lo tiene que asumir. Sí. Es como el diabético que tiene que asumir que Su usted tiene una insulina. enfermedad crónica, que usted no puede estar comiendo todo lo que usted quiere. Aunque usted se medique, usted no puede estar comiendo alimentos con azúcar. Sí. Pues es lo mismo. Entonces, de ahí la importancia de una buena comunicación fluida entre el médico y el paciente, médicos, familiares, en el caso que sea un menor de edad, de que todas las cuestiones, preguntas, dudas que surjan, sean aclaradas en el momento de la consulta. Para que el paciente se vaya tranquilo, se vaya seguro de lo que tiene y de lo que va a hacer en su domicilio, o cuando salga de viaje, se vaya de fin de semana, porque Claro. eso a veces ocurre. Sí. Que nos llaman pacientes que están de fin de semana o de viaje, que tienen una situación de emergencia. Sí. Cuando tú le preguntas por el tratamiento, te dicen que lo dejaron hace 2 meses, 1 mes, porque se sentían bien. Y ahí Ya viene el baja la problema. vacuna para Constanza. Exacto. Doctor, ¿cuál es la función que tiene la bombita? ¿Y solamente existe el tratamiento con con la bombita o también hay medicamentos? Bueno, vamos a ver. La bombita, lo que le llamamos la bombita es un dispositivo. Ajá. Que existen en el mercado hoy día diferentes dispositivos. Entiendo. Esos dispositivos contienen un medicamento en polvo seco, ¿verdad? Y que puede ser un broncodilatador solamente o puede venir en combinación con un esteroide inhalado. Ok. ¿Por qué esos 2 medicamentos? Porque vuelvo a repetir, el asma es una enfermedad obstructiva por un lado e inflamatoria, Sí. ¿verdad? Entonces, esos 2 conceptos necesitan tratarse. Por lo tanto, tenemos por un lado el broncodilatador que va a tratar la obstrucción y el esteroide que va a tratar la inflamación. Porque donde hay asma hay inflamación, hay obstrucción y hay inflamación de base. Sí. Entonces, esos dispositivos, esas bombitas como la gente conoce, contienen diferentes productos, diferentes moléculas, ¿verdad? Entonces, se indica dependiendo de la severidad del caso. Hay pacientes que pueden utilizarlo solamente a demanda y hay otros pacientes que deben de utilizarlo de forma permanente por el periodo que el especialista considere. Y entonces, los pacientes deben de verse con cierta regularidad para tú saber si subirle o bajarle la dosis del tratamiento. Ok. Todo va a depender de cómo evolucione la clínica del paciente y de cómo tenga sus espirometrías. Porque es una prueba objetiva que nos va a decir a ciencia cierta cómo esos pulmones están respondiendo al tratamiento, cómo está sacando el aire de los pulmones, si hay algún grado de obstrucción o no. De igual manera, hay otra prueba que hacemos que se llama la determinación del óxido nítrico, que es una molécula, es un gas que se produce en las vías aéreas, sobre todo cuando hay inflamación. Okay. Entonces hay unos valores de normalidad y unos valores que cuando se elevan sabemos que el paciente está con síntomas de asma, con una crisis de asma. Entonces igualmente el tratamiento nos permite disminuir esos valores de óxido nítrico y mantener la vía aérea abierta y desinflamada.
Doctor, cuando el paciente tiene que utilizar estos tratamientos, ¿generalmente viene como si fuera el uso de pastillas, medicado cada cierto tipo de hora, o tiene que esperar que haya una crisis para poder utilizarlo? Bien, mira, vuelvo a aclararte. El tratamiento con los broncodilatadores y esteroides inhalados se pueden utilizar, o sea, hay tratamientos que son aliviadores o de rescate, que son para sacarte de una crisis. Sí, ese por mencionarte el salbutamol, Ajá. el famoso Ventolin, valga la Creo cuña. que ese es el que más se usa, bueno, o lo que más mencionan. Históricamente, porque fue la primera marca, sí, digamos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ese se utiliza como tratamiento de rescate o de alivio. Okay. Pero hay otros tratamientos que llamamos tratamiento de control o de mantenimiento, que esos son de más larga acción, que combinan un broncodilatador con un esteroide inhalado. Entonces, ese tipo de tratamiento lo vamos a utilizar en aquellos pacientes que ya tienen un asma claramente declarado, que tienen síntomas a diario, que dentro de la clasificación de su gravedad, nosotros ya lo hemos encajado en una determinada gravedad, y entonces le ponemos el tratamiento en base a esa gravedad. Entiendo. Y por un tiempo determinado, porque luego lo vamos a volver a evaluar, ya sea al mes, ya sea a los 2 meses, dependiendo de qué tan grave veamos el paciente. A todo esto le vamos a añadir pues el tratamiento que acompañamos siempre a los pacientes que tienen síntomas alérgicos, como pueden ser los antihistamínicos, los antialérgicos, ¿verdad? Más los sprays que contienen esteroides tópicos, para uso tópico en la nariz, gotas para los ojos, colirios en el caso de que el paciente también tenga conjuntivitis. Y ese es el tratamiento convencional. Luego tenemos tratamientos, como te dije hace un rato, el tratamiento con los medicamentos biológicos, los fármacos biológicos, que son moléculas llamados anticuerpos monoclonales. Son moléculas que se han desarrollado para bloquear las distintas cascadas inflamatorias que se generan en el asma, según el tipo de patrón que tenga el paciente. Por eso vuelvo a repetir que hoy día todos los pacientes asmáticos no son iguales. Hay diferentes fenotipos, diferentes caras de la misma moneda. Sí. Hay pacientes que debutan con asma a temprana edad, hay pacientes que debutan con asma en la adolescencia, hay otros en la edad adulta o incluso en la tercera edad, que también puede ser, sí. ¿Me entiendes? Y puede ser que sea diferente el comportamiento. Entiendo. Entonces, por eso nosotros tratamos de personalizar la medicina para cada paciente, individualizamos cada situación. Entiendo. Bueno, doctor, lastimosamente debemos ir a la pausa, no sin antes dejarlo con una pregunta de cuáles serían las consecuencias de un descuido en el tratamiento del asma. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctor, lo dejé con la pregunta de cuáles serían las consecuencias de un descuido en el tratamiento del asma. Bien, mira, lo primero es que un paciente que no haga el tratamiento adecuadamente, ya sea que no lo haga o que lo haga mal, que no sepa utilizar el dispositivo o no lo utilice a las horas que se le indicaron, ¿verdad? Pues esos pacientes van a desencadenar síntomas de asma. Tranquilamente van a tener una crisis de broncoespasmo, que es una situación de gravedad, donde el paciente va a sentirse esa sensación de angustia, de falta de aire,
van a disminuir los niveles de saturación de oxígeno en sangre, precisamente porque no hay un intercambio gaseoso adecuado. Sí. Porque el paciente va a atraparse, el aire se le va a quedar atrapado, no lo va a poder intercambiar con el oxígeno que respira. Entonces es una situación de alarma. Sí. Entonces el paciente, ¿qué va a hacer? Acudir a las salas de emergencia, que si tú te das una vuelta por todas las clínicas y hospitales de este país, vas a encontrar todas las salas de emergencia llenas de pacientes asmáticos de todas edades. Okay. Precisamente por esos factores, porque no hacen bien el tratamiento o porque el paciente en una determinada situación se expuso a algo en el ambiente y eso le desencadenó una crisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el principio comenté que es una enfermedad que tiene una alta morbimortalidad. Quiere decir que la enfermedad, si no te mata, porque sí mata la enfermedad, sí, ¿verdad? Y tengo que ser claro y preciso en eso. Sí. Alrededor de 450,000 personas cada año mueren por asma, por un descuido, un mal manejo, sino te hace dependiente de un tratamiento. Okay. O sea, aumenta la morbilidad, son pacientes que están continuamente yendo a emergencia o a ingresarse, porque muchos de estos pacientes que van a emergencia terminan siendo ingresados y se pasan una semana en un hospital, en una clínica, ingresados con tratamiento. Salen, mejoran, pero al mes vuelven otra vez con lo mismo y se vuelve un círculo vicioso. Entonces aumenta su morbilidad, pierden días de trabajo, pierden días de clase en el caso de los niños, su calidad de vida se afecta, obviamente. Es una de las enfermedades que tiene de las mayores tasas de años escolares y años de trabajo perdidos. Sí. Si sumáramos todos los días que se pierden por síntomas de asma, por un mal manejo, descuido del paciente, ignorancia, negligencia o igualmente también por parte del especialista que le trata. Sí. Doctor, ¿el asma puede afectar físicamente a una persona? Porque sabemos que hay enfermedades que producen cambios físicos en el ser humano. ¿El asma también es una o Mira, no? El asma te limita. Te llega a limitar al punto de que tú no te puedas levantar de tu cama, de salir a ningún sitio, no puedes hacer ningún tipo de actividad física, ya no solamente ejercicios, sino la rutina en tu casa, no la puedes hacer. Entonces, es importante aclarar que también dentro del asma, aquellos pacientes que están en sobrepeso, que es otro de los grandes problemas que tenemos hoy en el siglo XXI, ¿me entiendes? La obesidad, el sobrepeso. Los pacientes que son alérgicos y obesos a la vez tienen una carga adicional extra que va en detrimento de la evolución de la enfermedad asmática. O sea, obesidad y asma son enemigos totalmente, ¿verdad? Van de la mano y lo cual quiere decir que empeora la evolución. El pronóstico de un paciente asmático que sea obeso empeora por 10 comparado con un paciente que no sea obeso. ¿Por qué? Porque un paciente obeso, obviamente su capacidad pulmonar está más limitada que una persona normal. Por eso es que insistimos en aquellos padres que tienen niños que lo vemos en la consulta con sobrepeso, de que mejoren su alimentación, de que acudan a un nutricionista en el caso de necesitar ayuda, de que le hagan un patrón de alimentación más sana, ¿verdad? Que eliminen todos los azúcares, dulces, chochería, todo lo que comen los muchachos, alejarlo y que hagan ejercicio, practiquen ejercicio, el que sea, el mejor la natación. Es el ejercicio más completo. ¿Un paciente asmático la natación? Sí, definitivamente el más completo. Los ejercicios aeróbicos mejoran la capacidad pulmonar. Y el mejor ejercicio es la natación porque tú tienes en prácticamente en movimiento todos los músculos del cuerpo y te ayuda a ventilar mejor tu pulmón. ¿Me entiendes? Hay algunos ejercicios que no se recomiendan, en el caso de los asmáticos, por ejemplo el buceo, no se recomienda porque sabes que con la inmersión aumenta la presión hacia el tórax y obviamente un paciente asmático pues está más, tiene mayor dificultad para poder respirar. Salvo ese ejercicio, se puede hacer cualquier tipo de ejercicio, llámese béisbol, fútbol, ciclismo, maratón, bueno, de hecho, grandes atletas reconocidos a nivel mundial, ganadores de maratón, nadadores, son asmáticos. Creo que Marcos Díaz. Marcos Díaz, por ejemplo, un caso. El mismo campeón americano Michael Phelps. Sí, son pacientes asmáticos. Y Marcos Díaz sigue nadando. Sigue nadando. O sea que el hecho de que una persona sea asmática no te limita para tú hacer cualquier actividad de la vida diaria. Sí.
Doctor, y en el caso de los hábitos negativos, ahorita mencionó el tabaco, el vape y esto, ¿el alcohol también influiría en dañar o un cuadro de asma? Bueno, el alcohol en algunos casos puede desencadenar crisis de asma. Okay. Está descrito que hay pacientes que con determinadas bebidas alcohólicas pueden tener crisis de asma, pero en este caso no es por el alcohol como tal, sino por unas sustancias que se le agregan al vino, a las bebidas espirituosas, que son los sulfitos, que son unos productos químicos que se añaden precisamente como, digamos, antisépticos para prevenir que esas bebidas se contaminen. En el proceso de la elaboración de esas bebidas, ¿verdad?, que se fermentan y todo eso, pues se añaden esos polvitos. Y además tú lo ves, en las bebidas lo ponen, los vinos, si te fijas en la etiqueta, dice, contiene sulfitos. Entonces hay personas que hacen reacciones alérgicas a ese polvito, a los sulfitos, y pueden tener crisis de broncoespasmo. No quiero decir que sea todo el mundo, pero en general, obviamente, el paciente asmático, lo ideal es que lleve una vida lo más sana posible, tanto en la alimentación, que eso incluye obviamente evitar todos los vicios, como también la práctica rutinaria de ejercicios. Eso es lo que debería ser el patrón de conducta de un paciente asmático. Y cuando un paciente está llevando un tratamiento bastante riguroso, me imagino que en este caso sí te lo tendría prohibido, porque no puede haber alguna interacción que inhiba el tratamiento. Bueno, siempre se les dice a los pacientes que están medicados que no consuman bebidas alcohólicas. Obviamente, porque pueden interactuar el medicamento con el alcohol. Y el alcohol es un deprimente, es un depresor, digamos, del sistema nervioso central. Y si tú tienes un paciente alérgico que está tomando antihistamínicos o antialérgicos, que de por sí hay algunos que tienen efectos sedantes, si tú le añades el alcohol, lo que vas a producir es una mayor depresión del sistema inmunológico y que el paciente incluso no pueda respirar adecuadamente. Por lo tanto, lo ideal sería que el paciente, si está bajo tratamiento para el asma o alergia, que no tome bebidas alcohólicas. Doctor, ¿por qué usted cree que la población tiene rebeldía para llevar los tratamientos rigurosos y llevarlos a término? Es una pregunta que nos hemos hecho toda la vida, no solamente aquí en el país, porque este es un problema, la mala adherencia al tratamiento no es un problema que nos atañe solamente a República Dominicana. En Europa también, en Estados Unidos, que son los países donde, digamos, están en la medicina a la vanguardia, digamos, y donde hay un mayor nivel de educación, también hay problemas de ese tipo, no tan severos que quizá como países de Latinoamérica, pero la mala adherencia al tratamiento es una de, digamos, la principal causa de por qué una enfermedad no está controlada. Entiendo. No se sabe realmente a ciencia cierta, así que el paciente, el hecho de tener que estar medicándose todo el día, no todos los pacientes asumen eso, no tienen esa disciplina, digamos, no asumen que están enfermos. Por lo que he dicho antes, porque el paciente asmático, al tener una obstrucción variable al flujo, el paciente mejora con el tratamiento, ya se siente bien, se siente que puede hacer su vida normal y abandona el tratamiento de forma unilateral, sin contar con el criterio del especialista, o simplemente en la casa o alguien en la calle, ay, pero no te tomes esto, deja eso ya, que eso... Y la gente empieza a lucubrar y empieza a decir, no, porque eso tiene esteroides, no, porque eso qué sé yo qué, te va a producir efectos secundarios, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo creo que también los pacientes, por una mala información, más que nada, yo creo que si todos los especialistas nos tomáramos el tiempo debido para explicarle al paciente, no solamente la enfermedad, sino también el tratamiento, la importancia del tratamiento, de la adherencia al tratamiento, yo creo que tendríamos una mejor evolución en todos los pacientes y tuviéramos menos casos de pacientes en la sala de emergencia de nuestro país. Doctor, y con respecto al Día Mundial del Asma, ¿aquí tienen algunas actividades de concientización para la población? Sí, mañana hay una actividad que habitualmente se hace en conjunto la Sociedad de Alergología Dominicana, en conjunto con la Sociedad de Neumología Pediátrica. Hasta hace unos años acostumbrábamos a juntarnos en el malecón y se lanzaban unos globos de forma simbólica, pero con el tema de la contaminación, obviamente pues eso desistimos, se prohibió. Entonces lo que se hace siempre, así como estoy yo aquí en tu programa, otros colegas aprovechan otros espacios también para difundir información, digamos, de tipo educativa a la población en general, pero sí tenemos actividades. Mañana, por ejemplo, tenemos una actividad en un lugar social aquí cerca con
los neumólogos y los alergólogos, donde tendremos un par de charlas y tendremos un compartir con los demás, con todos los colegas. Sí. Doctor, ¿usted considera que quizás, tal vez, sea necesario que en los colegios y en las escuelas se implementen materias específicas para ellos cuidarse cuando tienen algún tipo de situación de salud? Yo creo que tú acabas de dar en, digamos, la llave, la clave de la importancia de la medicina preventiva. Yo creo que no solamente para el tema del asma, sino para otras enfermedades. Acaba de dar el nombre de la materia. Sí, medicina preventiva para salud preventiva. Salud Eso preventiva. podría ser una materia impartida en el colegio, en las escuelas de temprana edad. Sí. O sea, empezando con el enseñar al cepillado de los dientes, los niños, porque la salud oral es primordial. Luego la alimentación, la práctica de ejercicios y luego todo lo que atañe a enfermedades como por ejemplo el asma. Porque muchos pacientes debutan con la enfermedad a temprana edad. ¿Por qué? Porque cada vez hay más pacientes alérgicos. Entonces, no es de extrañar, no es raro ya hoy día que en cualquier curso tú hagas una encuesta, hagas un análisis sencillo y a lo mejor de 20 niños hayan 4 o 5 que sean asmáticos. Sí. Eso es ya lo más frecuente. Entonces, si empezamos a educar desde temprana edad con todo esto a un nivel adecuado, acorde a la edad de los niños, yo creo que los niños se van a ir empoderando. Así como también deberíamos de educar en lo que es seguridad vial, ¿verdad? Enseñar a cruzar, semáforos, etcétera, etcétera. Todas esas son cositas que se pueden enseñar perfectamente en las escuelas, en los colegios, y tendríamos una población más sana cuando llegue en la edad adulta. Sí, y también me imagino que más esto puede concientizada. evitar la pregunta que le voy a hacer ahora. Cuando tenemos a un paciente, a un niño en algún lugar y tiene una crisis de asma, ¿qué debemos hacer con ellos? Claro, efectivamente, si tenemos un niño en un colegio, por ejemplo, que tiene una crisis de asma, obviamente, si el niño es un niño que ya está diagnosticado y anda con su medicación, lo correcto es aplicarle la medicación. De lo contrario, yo entiendo que también deberían todos los colegios y escuelas tener un dispensario médico donde haya un personal debidamente entrenado para manejar estas situaciones. Ya sea una crisis de asma o una reacción alérgica, que eso a menudo lo vemos también. Niños que en el colegio pues comen un alimento o algo que a lo mejor el niño no sabía y hacen una reacción alérgica, incluso reacciones alérgicas graves, una anafilaxia que puede ocurrir. Eso ocurre a diario en Estados Unidos, en Europa. Sí. Niños que son alérgicos y por cualquier descuido comen una merienda de un amiguito, y hacen una reacción alérgica. Entiendo. Aunque ya hay cada día más conciencia en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, los niños que son alérgicos, son niños que no hay que marginarlos, ojo con eso, no deben ser marginados, pero tampoco pueden estar, digamos, uno descuidarse con ellos, precisamente porque hay reacciones alérgicas graves que pueden llevarse la vida de un paciente, de un niño. Entonces, en esos países, pues, acostumbran a tener comedores donde los niños alérgicos comen separado del resto de los compañeritos, más que nada para prevenir un cruce de alimentos prohibidos. Exactamente. Sí. O sea, esas son de las medidas que se han tomado para prevenir, porque la mejor medicina es la medicina preventiva. ¿Cuáles son los pasos que usted entiende que necesita la población dominicana para empoderarse de esta enfermedad? Bueno, lo primero es que nosotros los especialistas nos dediquemos a educar a nuestros pacientes una vez diagnosticamos de forma certera la enfermedad. De que así como somos médicos, seamos profesores, maestros, que enseñemos a nuestros pacientes, cojamos un lápiz y un papel y le dibujemos los pulmones, les enseñemos, mire, este es el tratamiento, esto, aquello, sobre la mesa, que el paciente vea. No basta solamente con las palabras. Si tú no se lo muestras, el paciente no se lleva la misma, digamos, no se lleva lo mismo aprendido. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que tomarnos un tiempo adecuado con cada paciente es fundamental. Una vez el paciente ya conoce, asume que tiene una enfermedad crónica, vuelvo a repetir, y que ya sabe qué tiene que hacer en cada situación, que tú se lo des por escrito, por escrito,
Entonces el paciente poco a poco va a ir empoderándose y va a ir conociéndose, el paciente va a saber qué hacer en cada situación, qué actitud va a tomar ante cada situación. Por ahí es donde debemos de comenzar. O sea, empezar por los consultorios, pero también debe de haber una política general, no solamente con el asma, sino con todas las patologías. Sí. Deben haber campañas educativas divulgadas por las autoridades de salud del país. En todos los recintos, ya sea hospitales, clínicas, deben haber ese tipo de digamos, técnicas de divulgación, de campañas, campañas educativas. Así como se hace con el dengue, que muy bien que se esté concientizando a la población ahora que han empezado la temporada de lluvia, pues igualmente con el dengue, con la diabetes, con el cáncer de mama, cáncer de próstata en los hombres, pues también el asma es otra patología donde debemos concientizar a la población con campañas educativas cada año. Sí. Doctor, ahorita mencionó, y esta la quería dejar entre las últimas preguntas, para que, no más que conciencia, hasta un poquito de miedo que hace que nosotros reaccionamos, ¿qué puede producir que un ataque de asma lleve a una persona hacia la muerte? Bueno, porque si tú tienes una situación, una crisis de broncoespasmo, se te cierran los bronquios, ¿verdad? No hay un intercambio gaseoso adecuado, entonces no te llega el oxígeno a los pulmones, y obviamente eso te puede provocar un paro respiratorio y te mueres. Sí, se puede acompañar de otras enfermedades sistémicas que empeoren el cuadro a una persona asmática. Bueno, ya he mencionado hace un momento que la obesidad puede empeorar a un paciente que ya es asmático, ¿verdad? Pero bueno, entre las otras enfermedades, no sé si tal vez diabetes. Los pacientes, por ejemplo, que sean asmáticos e hipertensos, obviamente una crisis de asma o una situación de estatus asmático, donde el paciente tenga síntomas diariamente, puede conllevar a subidas, a un descontrol de la presión arterial o un descontrol también de la glicemia, o sea, los niveles de azúcar en el caso de que el paciente necesite tratamiento con esteroides orales, que eso también ocurre a menudo, o cuando el paciente lo ingresan. Si un paciente se ingresa por una crisis de asma, ese paciente va a necesitar esteroides. Si ese paciente es diabético, tenemos que saber cómo lo vamos a manejar, porque si no se le van a disparar los niveles de la glicemia. Por lo tanto, son muchas las situaciones, muchas comorbilidades que pueden empeorarse en un paciente asmático. Entiendo. Y en esta temporada de lluvia, tenemos la lluvia ahora, pero después viene el polen. ¿Cuáles son esos cuidados extras que debe tener un paciente asmático? Bueno, ahora tenemos una situación un poquito compleja porque hay lluvia, pero está anunciado polvo de Sahara para los próximos días. O sea que vamos a tener aquí de todo un poco. Sí. Bueno, ahora en la época que estamos ahora así de lluvia, lo que se recomienda es obviamente a los pacientes no mojarse, no quedarse mojados. El que se mojó, que se bañe y se seque, se le seque el pelo y eso, porque obviamente sabemos que los pacientes asmáticos pues son, digamos, tienen un sistema inmunológico un poquito más debilitado. Entonces son pacientes que son muy propensos a tener cualquier infección viral, ¿verdad? Entonces una infección viral va a desencadenar síntomas en los pacientes asmáticos, sobre todo los grupos más vulnerables, los niños, ¿verdad? Preescolares y los lactantes y las personas mayores, que son los grupos, digamos, más vulnerables, ¿verdad? Entonces, obviamente, no mojarse. En el caso que tengan en la habitación, que haya humedad, pues obviamente no pueden tener humedad en la habitación, porque eso también genera hongos en la humedad, hongos por la humedad, y esos hongos los puede respirar el paciente y desarrollar alergia a esos hongos. Y es muy peligroso desarrollar alergia a los hongos. Entiendo. Bueno, doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero aquí tiene las cámaras para que uno dé sus contactos si alguien de la población desea contactarlo y para que le deje su mensaje final con respecto a el asma. Bien, muchísimas gracias por la ocasión. Quiero hacer un llamado a la población en general, sobre todo a aquellos pacientes que tienen esta condición, que es el asma, que en primer lugar no se descuiden, que lleven al pie de la letra el tratamiento que su especialista les ha indicado. En aquellos casos de que sospeche que usted pueda tener asma, acuda a un especialista bien de alergia o un neumólogo y lleve el tratamiento al pie de la letra. Siga las medidas de prevención que he comentado hace un momento
y siempre esté pendiente de toda la información médica que pueda aparecer, ya sea en las redes sociales, en los medios digitales, prensa escrita, radio, televisión, porque siempre hay información valiosa que le puede ayudar. Y nada, precisamente hoy que celebramos el Día Mundial del Asma, estamos haciendo un llamado a la población en general de que se empodere, de que conozca su enfermedad, de que no sea solamente el especialista el que se encargue de tratar la enfermedad, sino que usted sea parte del control y el tratamiento de su enfermedad. Mis datos de contacto es el 809-683-6185, esa es mi secretaria, y en redes sociales THJA09 y @doc.josetorres. Doctor, ha sido un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa y dio en el clavo con este aguacero que está cayendo. Bueno, hoy. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Y hasta un próximo encuentro se despide Jessica Álvarez. Thank you.